Muchas personas se atienen a una cierta idea errada de lo que significa ser ateo. Ateo no significa que no se cree en nada. Ateo significa literalmente sin Dios. Es una palabra que viene del griego a, sin, y theos, Dios. En tiempos antiguos significaba el rechazo a los dioses de la ciudad. Luego, durante la Edad Media y en los 2 o 3 siglos que le siguieron, significaba el rechazo al Dios cristiano. Pero desde el siglo XIX y hasta la actualidad, ateo designa a quien no cree en ningún Dios, sea el cristiano o cualquier otro. Desafortunadamente, como todas las nociones sobre el mundo espiritual y la existencia del alma, fueron secuestradas, aprovechadas, monopolizadas y distorsionadas por las religiones y obviamente supeditadas al teísmo, muchos ateos decidieron rechazarlas. De modo que no solo se apartaron de la creencia en dioses, sino también de todo aquello que les pareciera religioso. O sea, que muchos ateos también se hicieron materialistas. Solo aceptan aquello que perciben sus sentidos. Esto significa que ser ateo y ser materialista no es lo mismo. Pueden ir a la par uno con el otro, pero no son lo mismo. Cuando el ateísmo se basa en un cierto conocimiento y no en una emoción, es posible para el ateo comprender que la realidad material o física es solo una pequeña parte de todo, que las reencarnaciones y las vidas pasadas no son una creencia, sino parte de la realidad, que eso que llamamos muerte es tan solo la separación del cuerpo físico de su parte no física, y que en todo esto no hay Dios. Así que, aunque no hay Dios, sí existe una realidad más allá de lo que percibimos, una realidad espiritual. Y sí, existe la reencarnación. No es algo que yo crea, es algo que sé. Y también existen las llamadas entidades, aunque no como la mayoría cree. Todo deja de ser confuso cuando se comprende. Aunque la mayoría de las iglesias cristianas y la Iglesia Católica han pretendido hacer creer que la creencia en la reencarnación en Occidente es el resultado de una influencia extranjera o de una moda relativamente reciente, en realidad esta noción ya existía en la antigüedad occidental entre muchos pueblos. Ya en la antigüedad clásica, los griegos aceptaban la idea de la inmortalidad del alma o el espíritu, y en general las posiciones platónicas y neoplatónicas aceptaban la reencarnación como una parte natural de los ciclos de la existencia. Al mismo tiempo, durante los primeros siglos de nuestra era, los grupos gnósticos originales, que no son lo mismo que las sectas actuales autoproclamadas gnósticas, sino que eran el gnosticismo original histórico, que eran en su mayoría de confesión cristiana, extendieron la idea de la reencarnación porque afirmaban que para muchas personas era necesario vivir varias vidas antes de poder entrar en el conocimiento profundo de lo divino y de sí mismos y así poder romper el ciclo de las reencarnaciones. La visión de la reencarnación para estos grupos gnósticos históricos no era la misma o no era exactamente la misma que para las posiciones neoplatónicas o tal como la ven los hinduistas o los budistas hoy en día, pero en esencia es el mismo tipo de evento. Entonces, la reencarnación era vista como algo natural por numerosos pueblos del Asia Menor y del Mediterráneo durante los tiempos en que se desarrolló el cristianismo primitivo. En esa época,
Diferentes grupos cristianos mantenían doctrinas y pensamientos que podían chocar entre sí, pero todos creían que Jesús era Cristo y lo veían como su Dios y Salvador. Algunos eran gnósticos, otros tenían otras posturas. Estos grupos escribieron o dejaron plasmadas sus ideas en muchos documentos que fueron escritos en el siglo II y en el siglo III de nuestra era. Pero en el siglo IV, una vertiente del cristianismo se impuso sobre todas las demás, apoyada en el poder político del Imperio Romano, y se aseguró de que su doctrina fuera la única aceptada y declaró como errónea o distorsionada cualquier otra doctrina que se le opusiera. Esta vertiente dominante del cristianismo fue la que conformó la doctrina de la naciente Iglesia Católica, la cual llevó a cabo diversos concilios y reuniones de sus autoridades principales para fijar los dogmas que aceptaría y rechazar y condenar las ideas que no le convenían. De esta forma nació la Biblia canónica, o sea, el grupo de libros que conocemos hoy, los cuales fueron elegidos porque contenían la visión que a aquellos papas y sacerdotes les parecía la adecuada. Y si había alguna idea inconveniente para la doctrina, o era modificada, o era interpretada de acuerdo con la doctrina, o era eliminada. Una de esas ideas fue la de la reencarnación, la cual fue declarada una idea corrupta, una abominación contraria a la fe cristiana. Por este motivo, todos los evangelios y escritos cristianos que contuvieran y aceptaran la reencarnación fueron declarados falsos y condenados. Por tanto, los evangelios gnósticos estuvieron entre esos, pero también muchos otros. Lo mismo sucedió con antiguos autores de la Iglesia, como Orígenes de Alejandría, el cual, al sostener ideas platónicas como la de que el alma es preexistente al cuerpo y que se introduce en el cuerpo de acuerdo con acciones pasadas, fue acusado de creer en la reencarnación y por tanto sus escritos fueron rechazados y condenados. El cristianismo actual afirma que la reencarnación es una banalización de la muerte y de la necesidad de tener una conducta que el propio cristianismo considera virtuosa. Pero esta afirmación se deriva de no comprender la reencarnación en ninguna de sus posturas. No hay tal banalización de la muerte, sino más bien la aceptación de su existencia como parte del ciclo natural de la vida. Tampoco hay un supuesto permiso para llevar una vida irresponsable. Al contrario, cuando hablamos de reencarnación comprendemos que nuestras vidas siempre son determinadas por nuestras acciones y nuestros pensamientos del pasado y del presente, y por tanto somos los dueños y forjadores de nuestro destino. Si los cristianos primitivos creían en la reencarnación, ¿por qué las iglesias cristianas la rechazan con tanta violencia? Hay varias razones. La más obvia es que aceptar la reencarnación implica perder el temor a una condena eterna en el infierno o la esperanza a un premio eterno en el cielo. Y por tanto también significa que la figura del Salvador tal como la concibe el cristianismo, tal como la comprende el cristianismo, es innecesaria. Sin estos dos pilares, el cristianismo y sus instituciones, tal como los conocemos hoy en día, no podrían sostenerse. La idea de que la reencarnación es un camino de evolución espiritual en el que la persona atraviesa varias vidas con el fin de pasar de un estado de imperfección a uno de iluminación, que muchos equiparan con santidad, es una idea muy común en diversas corrientes religiosas. Suele responder a la necesidad del ser humano de encontrarle sentido a la vida y a la necesidad de creer en un plan divino.
Sin embargo, la reencarnación no se produce porque sea un camino hacia la iluminación. La reencarnación se produce porque el cuerpo físico es solo una parte de nosotros. Luego de la muerte física, aún hay otras dos partes, la parte mental y la parte energética, que buscarán otro cuerpo físico tan pronto como sea posible, no porque estén en un camino hacia la iluminación, sino porque esa es su naturaleza. La reencarnación no es un hecho que pueda comprobarse por medios científicos convencionales. Por su parte, la hipnosis regresiva, tal como explicamos en otro video, no es un medio fiable para comprobar la reencarnación. Las mejores pruebas que hay son los casos de niños con indicios de haber vivido en una vida anterior. La verdad es que la reencarnación solo se comprende bien desde el campo esotérico, y ese terreno no es nada sencillo. En todo caso, creer que la reencarnación es un camino a la iluminación es caer en una creencia religiosa. No tiene nada de científico. Voy a explicarlo de la manera más sencilla posible. Tu existencia esencial es eterna, no tu individualidad. En el cuerpo vivimos una experiencia de individualidad y es por esa experiencia de individualidad que se produce la ilusión de separación y la identificación que luego llevan a vidas que muchos no quisieran. Así que de la forma en que vives esta vida y de la forma en que la dejes depende la continuación de tu individualidad. Ahora, no es exactamente que ocupamos este cuerpo. En realidad, cada cuerpo se ha desarrollado y existe gracias a la esencia que realmente somos. Una vez que dejamos el cuerpo, este detiene todo su sistema de vida, o sea, muere. Los contratos álmicos. No hay contratos álmicos. No hay nadie allá arriba o allá abajo haciendo papeleo. Es una tremenda imaginación la que ha creado esta idea de la burocracia espiritual. No hay contratos. Lo que sí hay es la influencia que tienen los pensamientos y las acciones en cualquier vida. En otras palabras, como lo dije hace un momento, de la forma en que vivas esta vida y de la forma en que la dejes, depende la continuación de tu individualidad. La clave está en el grado de identificación que tengas con esta existencia física. Y no es exactamente que vienes a experimentar, es que así se da la existencia. Primero es importante comprender que la diferenciación sexual corresponde a la biología, o sea, al cuerpo físico. En la realidad no física o espiritual, no hay hombres ni mujeres, ni trans, ni nada de eso. Y aún más, ni siquiera eres realmente un individuo, tal como lo entendemos en el plano físico. Aclaro también que cuando se habla de energía masculina o femenina en el plano espiritual, no tiene nada que ver con los conceptos de hombre y mujer que se manejan en el plano físico. La idea de que existen energías masculinas o femeninas es propia de una categorización intelectual del ser humano, intentando describir cierto tipo de características que en su visión de mundo, marcada por sus experiencias sociales y culturales, ha dado en llamar lo masculino o lo femenino. Pero es un asunto meramente de terminología. No corresponde a ninguna realidad espiritual ni a la naturaleza de la energía misma. He leído comentarios de hombres a quienes les preocupa
e incluso les aterra la idea de vivir como mujer en otra vida. Eso solo indica que su visión de ser un hombre o una mujer está inundada de sesgos, prejuicios y creencias, y puede indicar una enfermiza identificación con su actual sexualidad. El cuerpo es una maravilla, sin duda, pero somos mucho, mucho más que un cuerpo con genitalia masculina o femenina. Somos mucho más que carne, huesos, pensamientos y emociones. Así que si hoy experimentas la vida como un hombre, puede que en otra vida lo hagas como una mujer, o viceversa. Y la verdad es que no tiene ninguna importancia. A estas alturas, todos habrán escuchado del túnel de luz que nos espera cuando dejemos esta vida. Y algunos, o quizá muchos, habrán escuchado la advertencia de no vayas a la luz, es una trampa, te borrarán la memoria y te harán regresar a este mundo cruel para robarte tu energía. ¿Por qué tantos afirman esto? Ya en la antigüedad, los gnósticos creían que este mundo es una cárcel material dominada por unas entidades poderosas llamadas arcontes, y que sólo a través de ciertos procesos puede el espíritu del ser humano encontrar el camino de vuelta al Dios verdadero. Esta creencia ha dado sustento a la moderna idea de que el ser humano vive en un mundo prisión dominado por entidades que se alimentan de su energía. Por otra parte, tal como lo expliqué en otro video, el objetivo último del hinduismo y del budismo es escapar del ciclo de las reencarnaciones, objetivo que se sustenta en la creencia de que este mundo es un mundo de sufrimiento y dolor, y de que la única forma de liberarnos es no volviendo a nacer nunca más. Así que estas corrientes de pensamiento se sostienen en un profundo rechazo hacia la existencia física y en una continua frustración frente al mundo. Esto, claro, es algo que la mayoría de quienes se han refugiado en el hinduismo y el budismo no logran ver. Y no vayamos muy lejos. El propio cristianismo y hasta el Islam sostienen sus promesas de una vida mejor en el más allá, precisamente en la creencia de que este mundo es un valle de lágrimas y de que lo mejor que le podría pasar a cualquiera sería llegar a un prometido paraíso. No es casualidad frases como esperanza de salvación, vida eterna, etc., que inundan el lenguaje cristiano. Y aquí incluyo a católicos, evangélicos y demás denominaciones cristianas. Así pues, de la percepción de que vivimos en un mundo de sufrimiento en el que estamos atrapados, surgió la creencia de pensar que debemos liberarnos y regresar a la fuente primordial. Pero las cosas no son así. El mundo físico en el que vivimos no es intrínsecamente negativo ni positivo. Lo que para una persona es motivo de sufrimiento, para otra es indiferente, y para otra es motivo de alegría o incluso razón para tener esperanza. En otras palabras, es tu percepción lo que determina si te sientes esperanzado o abrumado, lo que hace que este mundo sea para ti un lugar de felicidad o de tristeza. Con respecto al túnel de luz, hoy abundan los testimonios de SM o experiencias cercanas a la muerte. Ya he hablado de ello en algunas ocasiones, pero diré este punto una vez más. Las SM no son la muerte misma, son lo que su nombre dice,
experiencias cercanas a la muerte. Las experiencias descritas por estas personas no solo tienen muchas explicaciones racionales, sino que también están influidas por sus creencias, de las cuales muchas veces no son ni siquiera conscientes. Muchos de los relatos de SM se parecen entre sí porque vivimos en un mundo cargado de historias que circulan globalmente. Por eso no es de extrañar que cuando alguien tiene una SM ya esté de antemano programado mentalmente para interpretar lo que se supone que tiene que interpretar de su experiencia. Así, si ve un túnel de luz, o a sus seres queridos fallecidos, o a su Dios, o a los ángeles, será porque su mente ya se ha programado para ello y así lo reproduce. En cuanto a la reencarnación, tengo que señalar algo que ya he dicho en otras ocasiones. No hay tal sistema burocrático administrativo en el más allá, en el que te encuentras con entidades celestiales que te hacen firmar contratos o que supervisan tus logros o fallos. Esa es una idea humana basada en la experiencia social humana. La reencarnación se produce simplemente porque así funciona la realidad. No existe en ella ningún propósito particular. No es para venir a aprender o pagar deudas, o para servir de alimento energético a entidades, ni nada de eso. Estuve escuchando a muchas personas que aseguran todo esto de la supuesta trampa del túnel de luz. Todos, sin excepción, hablan desde la creencia, desde sus temores, no desde el conocimiento. Este mundo no es una prisión. Esa es una creencia basada en viejas ficciones combinadas con algunas modernas como la película Matrix. Sí, hay mucho sufrimiento y crueldad en este mundo, pero eso es por la inconsciencia del ser humano. La prisión que sí es real es vivir de manera inconsciente. En vez de preocuparse tanto por el túnel de luz, o la próxima vida, o vivir deseando no haber nacido, lo mejor que puede hacer cualquier persona es vivir esta experiencia presente de la manera más consciente posible, procurando deshacerse de las creencias que le han hecho caer en círculos de temor para comenzar a ver el mundo a través de una percepción renovada en la que tiene el control de su vida. Y ahí se los dejo. Hasta la próxima.